Hola, bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios, hoy 11 de abril de 2015. Les recordamos que nos pueden seguir también por nuestro canal YouTube. Rosa. La conciencia se nutre de valores. ¿Cuántas horas de televisión tiene en su haber un niño de 8 años, por ejemplo, en nuestro medio? ¿Cuántas escenas de violencia y cuántas ofertas de mercado han entrado en su memoria para alojarse de por vida y modificar su conducta? ¿Cuánta pornografía y cuánto mensaje perverso se convierte en parte del equipaje de nuestros chamos que llevan para asumir la vida? Ese acumulado de vivencias que el ser humano hereda desde la niñez es lo que Javier Garrido, un autor español, llama el equipamiento. Me refiero a ello porque ese equipamiento, que va a tener mucho que ver con lo que hoy quiero abordar, que es la relación existente entre valores y conciencia. A menudo escuchamos afirmaciones como esta: siento mi conciencia tranquila, pero sabemos que esa persona ha cometido un homicidio o ha hecho un gran daño a la sociedad. Otros dicen: si la conciencia no me remuerde, es porque lo que hice está bien. Cuidado con eso, porque es muy peligroso. ¿Es que acaso esas personas no tienen conciencia? Claro que la tienen, pero es una conciencia no informada por los valores. Los valores son como las notas musicales y el pentagrama sería la conciencia. Ellos ponen la melodía para que la vida resulte armónica. Les ofrezco un ejemplo. Nuestros medios se ocuparon de enseñarle a Juanito que un teléfono es un valor. El brillo de la publicidad hizo que aquel niño introyectara tal aparato como el motivo de su felicidad. Por otra parte, la familia, que tenía el deber de enseñarle a Juanito que la vida de los seres humanos es un valor, nunca lo hizo. Juanito asimiló la marca como un valor, pero nunca le enseñaron a valorar la vida de los seres humanos como algo sagrado. Es por ello que ahora el joven Juanito, cuando comete un homicidio por robar un celular, no siente que la conciencia le reclame nada, pues para él lo único que tenía valor era aquel aparato y no la vida de la víctima. La publicidad mediática así le había informado su conciencia, mientras que nadie le presentó la vida como un valor. Familias, no cedan su espacio docente a ese intruso mundo de la publicidad. Espero que el ejemplo anterior les permita comprender por qué la conciencia se nutre de los valores. De allí que podríamos afirmar: dime qué valores te han enseñado y te diré qué conciencia tienes. Valores como la vida, el respeto, la solidaridad, el servicio, etc. Son resortes que elevan el nivel de humanismo en nosotros. No basta con la conciencia solamente, son necesarios los valores. Solo una conciencia moldeada por valores nobles es capaz de generar pequeños gigantes en el espíritu para una sociedad que los reclama a gritos. Eso es tarea común. Deber docente como sociedad. Comencemos ahora mismo, si queremos vivir mañana en la civilización del amor. Amén. Padre Numa Molina. Gracias, Padre Numa, por ese editorial. Yo quisiera, antes de pasarle la palabra al hermano Pablo,
analizar un poquito lo que es la televisión con nosotros mismos, y aquí nos lo está analizando el padre Numa, con un personaje llamado Juanito. Juanito quiere decir Johnny. Me identificaron ahí, Juanito, precisamente. Y entonces Juanito fue un muchacho de estos que precisamente la televisión y el consumismo modeló su conciencia, le durmió más la conciencia, y eso hizo que Juanito se convirtiera en un delincuente. Entonces, imagínense ustedes el poder tan grande que tienen los medios, que entonces voy a reflejar a Juanito precisamente con el 11 de abril. Cómo precisamente la televisión engañó a tantas personas, no solamente el 11 de abril, sino para el 27 de febrero. Será un análisis bastante largo, pero vamos a resumirlo en este momento y voy a colocar un ejemplo que me pasó a mí, porque yo decía ese día cuando estaban disparando desde el puente Yaguno, que estaban disparando hacia la avenida Baral, yo decía, pero es que la marcha no puede venir de este lado. Y entonces todo el mundo me cayó a mí encima diciéndome que si yo no entendía, que si yo era bruto, que si yo era no sé qué, pero yo todavía lo analizaba y yo decía, pero es que la marcha tenía que venir del lado izquierdo, no del lado hacia donde están disparando hacia la avenida Baral, y me volvían a repetir que si yo no veía, que si yo era ciego. Llega un momento en que yo adopté que yo realmente no entendía y que yo era ciego y que ellos eran los que tenían la verdad. Y resulta que estas personas que me estaban diciendo a mí las cosas eran los que estaban disociados por la televisión. Entonces ese es el ejemplo que le quiero colocar, cómo la televisión puede disociarnos a tal punto que muchas veces nosotros, sabiendo y creyendo que tenemos la razón, nos abarca tanta gente, por lo menos con lo que está pasando ahorita, y entonces nosotros decimos, oye, si todos dicen tal cosa, entonces yo estoy equivocado. Y resulta que la mayoría de la gente está disociada y no soy yo el que estoy equivocado, Pablo. No, me parece excelente tu testimonio, porque así funciona. Por eso es que yo tengo aquí pasa que es muy largo, yo lo quería poner como programa en la agenda latinoamericana de este año, dedicado a los derechos humanos. Hay un hermano aquí, Eduardo de la Serna, de Winnes, de Argentina, que lo llama así, Derechos Humanos y Memoria Histórica. Y él dice que hay que olvidar el rencor, pero no debemos olvidar los hechos. Los hechos son memorias históricas. Amén. Que no debemos olvidar jamás. Por eso los poderosos y los imperios quieren que los pueblos no tengan conciencia histórica. Y de ahí tenemos que reconocer humildemente que nuestro hermano, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, sembró esa conciencia, despertó esa conciencia histórica en el pueblo, y por eso hoy el pueblo venezolano tiene conciencia histórica, y la juventud que viene detrás de nosotros debe de recuperar esa conciencia histórica cargada de valores para saber quiénes somos y cómo nosotros tenemos que actuar en la vida. Querían dejar y no recordar esta fecha fatídica, porque el 11 de abril del 2002 fue una fecha muy dura para nosotros como pueblo venezolano, donde de una forma arbitraria, de un golpe de Estado fascista, echaron abajo la Constitución, echaron abajo todas las leyes, echaron abajo, demostraron, se le quitó la careta de un fascismo espantoso que gracias a Dios apenas nos duró 47 horas. Y este acontecimiento histórico no debemos de olvidarlo. Por eso yo lo he traído a nuestro programa de hoy, para que los jóvenes, la juventud y ustedes que nos están viendo a nivel internacional sepan lo que pasó este día y que nosotros vivimos. Un golpe de Estado totalmente antidemocrático, anti todo, fascista. De un viaje eliminaron todas las leyes, la Constitución que trabajó el pueblo, y los medios de comunicación colaborando, poniendo comiquitas, y que aquí no ha pasado nada. Esa gente que se alzó en contra del proceso revolucionario en nombre de la democracia. ¿Qué democracia cuando tú eres capaz de no pararle a ningún poder del Estado y demostraste que lo que había detrás de ti era un fascismo espantoso? El pueblo tomó conciencia de eso y sin disparar un solo tiro del pueblo, porque hubo un enfrentamiento después de uno, como tú lo decías, Johnny, pero eso fue de un enfrentamiento entre policía y un grupo de personas, pero el pueblo salió desarmado a las calles y en menos de 72 horas recuperamos a nuestro presidente
y se tumbó aquel gobierno fatídico de Carmona que entró al poder de esta forma. Por eso nosotros tenemos un lema que dice, como hubo un 11, siempre habrá un 13, y por eso hacemos memoria en nuestro programa de este hecho histórico que tiene que ver con la memoria histórica y que tiene que ver con lo que el padre Numa nos ha regalado en ese extraordinario, porque eres un pedagogo, ¿no? ¿Verdad? Y un periodista, porque Numa también es periodista, conoce los medios de comunicación, como nosotros con una memoria y con valores podemos contrarrestar la manipulación mediática que quiere utilizar a un pueblo masificado, un pueblo que no recuerde nada y que lo importante es ver hacia adelante, no tenemos que ver hacia atrás, no para volver atrás, sino para aprender de la historia, que es importante la historia. Y yo doy testimonio como tú, Johnny, este que está aquí, lo rasparon varias veces en historia y tenía fobia en historia, y ahora después de viejo doy cuenta de la importancia que tiene la memoria histórica. Sí, Rosa. fíjate que hay algo común en todo esto, que es la conciencia nutrida, pero ¿nutrida con qué? Exactamente. Entonces fíjate que nos vemos inclusive volvemos a la historia, volvemos a ese 11 de abril, y si nosotros hacemos memoria, vemos que hubo un antecedente, hubo una formación mediática, ¿verdad? Que fue llevando, lo decías tú, Johnny. Pero previo a esto, inclusive, Claro, hubo un bombardeo de información que entonces estaba creando unas matrices de opinión en el colectivo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que habían dos tipos de personas. Una que estaba formada con una conciencia propia del análisis crítico, ¿verdad? De participar, de tomar conciencia de una realidad, y otra que se estaba formando a través de la mediatización, a través de los medios. Entonces, era tanta el enfrentamiento que, bueno, parecían dos mundos. De hecho, todavía subsiste, pero hay una realidad que ya estamos, de alguna manera, debemos ir avanzando en la toma de conciencia. Ahora sabemos que debemos participar. ¿Qué sucede? Que cuando hubo ese enfrentamiento, ¿verdad? Vemos cómo los medios de comunicación toman parte, y tan es así que hubo un momento hasta que dieron gracias a los medios de comunicación. Gracias, medios de comunicación, porque gracias a ustedes se dio el golpe. Tenemos cambio de gobierno, y eso fue público y notorio. Pero ¿qué sucede? Que la conciencia del hombre hizo que no se quedara tranquilo. ¿Quién organizó a ese pueblo? ¿Quién lo organizó? La conciencia, esos valores que estaban sembrados allí, que no terminaba de contactar, así como decías tú, Johnny. No, es que yo no lo puedo creer. Yo me acuerdo perfectamente que ese día un grupo de personas salimos a las calles. Salimos y sin darnos cuenta y sin que nadie nos llamara, porque eso no fue que llegó alguien y lo programó, no, fue la conciencia que despertó un espíritu colectivo. Por primera vez Rosa Mireya, sentí lo que era un espíritu colectivo, porque yo me acuerdo que fuimos a la iglesia, Pablo, y tú también, y estuvimos allí, nos encontramos todos aquellos que sentíamos ese llamado, pero sentíamos también que teníamos que hacer algo. ¿Por qué? Porque había amenaza de saqueo, muchas cosas. ¿Y qué hizo la iglesia organizada? Salió a ayudar a que no se mataran hermanos contra hermanos. Pero más allá de todo eso, después también sentimos que teníamos que ir unidos a ver qué es lo que estaba pasando. Y fue un sentir nacional, porque no fue solamente en Caricuao, fue a nivel de los diferentes sitios. Tanto fue así que caminamos kilómetros y llegamos hasta el sitio, hasta el Fuerte Tiuna. Y en ese sitio empezamos a reclamar que no estábamos de acuerdo. No estábamos con la situación, y ese sentir no fue solamente a nivel de pueblo afuera, fue un sentir inclusive adentro, entre los que tenían el poder, porque de alguna manera se fue coleando y tuvieron que devolver al presidente. Claro, en ese momento. Eso que tú dices es muy importante, Rosa, porque esa conciencia histórica hizo que los que tenían la fuerza, que eran los militares, se dieron cuenta de que aquello había ido en contra no solamente del presidente, sí, sino de todo un pueblo. Sí, señor. Yo tengo una anécdota muy simpática sobre eso, ¿no?
y bueno, y muy dramática al mismo tiempo, ¿no? Por eso nosotros llamamos que el día 11 fue como el Viernes Santo. Sí, señor. Y el día 13 fue el Domingo de Resurrección. Una señora, me acuerdo de ese viernes, que cayó viernes precisamente. Sí, señor. El jueves fue el 11, el viernes que cayó 12 fue a la misa. Y entonces me decía, padre, ¿cómo es posible? Bueno, como una misa de luto, aquello fue una misa de difunto verdaderamente. Sí. Y entonces que cómo es posible, tenemos que orar para que nos devuelvan al presidente. Bueno, toda aquella angustia reflejada en aquella pobre mujer, ¿no? Y el domingo de resurrección fue la primera que llegó y dijo, padre, resucitó. Y entonces fue que nosotros después de misa fuimos a la redoma. Incluso todavía había gente que estaba tratando de asaltar porque se hubo el problema de los saqueos. Sí. Y entonces hicimos en la redoma como una rueda para empezar, para dar una gracias a Dios. Y había un muchacho que estaba todavía y entonces se acercó y me dice, no, que nosotros tenemos que ir a protestar por el presidente. Y le digo, no, chicos, si a las 4 de la mañana tú no viste la televisión, ya él está en Miraflores y se puso a rezar con nosotros. Vino la paz. Sí, señor, amén. Eso sí, fue señor. Y fue un de resurrección, fue un momento tan hermoso de resurrección que se vivió plenamente lo que eran esos elementos, paz, fe, convicción y cambio, pues fue un momento de cambio interior. Qué cosa tan hermosa y maravillosa. Amén. Y fíjate como bien interesante todo. Esto es para rato, pero no tenemos tiempo. Entonces todavía, señores, tenemos ese problema, todavía tenemos ese enfrentamiento. Todavía quería que Pablo y Rosa Mireya me comentaran un poco sobre el decreto Obama y sobre la cumbre, que también tenemos que hacer comentarios porque esta semana. Claro, ese es otro tema que teníamos para la segunda parte del programa. Yo creo que es importante nuestra reflexión cristiana a la luz de lo que está pasando en Panamá ayer y hoy, ¿no? ¿Verdad? Que ellos están ahorita en la deliberación, me imagino que estén ahorita en los discursos, pero a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Verdad? Poderosamente lo que hicieron Nicolás, nuestro presidente, y Hugo Evos, perdón. Sí. Bueno, Hugo también estaba con ellos, ¿no? Lo primero que hicieron en Panamá fue visitar un barrio popular y palparon allí el sentir de los pueblos. Sí. Es que los pueblos nuestros, allí no hay diferencia. Que por primera vez un presidente estuvo presente en ese lugar. En ese lugar, ¿no? Entonces, allí hay un problema de pueblos y de oligarquías o de élites que siempre han querido, a través de los medios de poder, dominar minorías en contra de la mayoría, imponerse, porque ellos piensan que son la cuarta persona, la Santísima Trinidad, que fueron creados por Dios para ser élites y explotar a los demás. Yo creo que eso está resaltándose mucho, ¿no? Pero sobre estos discursos, el discurso de Evo, por ejemplo, yo creo que debería de retransmitirse, dicho sea de paso. Es impresionante cómo una persona, en nombre de esa etnias indígenas de toda América Latina, él es como una especie de, ¿cómo se llamaba? No es como Guaycaipuro, no, el que descuartizaron allá en Perú, que no me acuerdo cómo se llama el nombre indígena, Tupacam. Entonces que dijo, si me descuartizan y me matan, voy a resultar en billones, y Evo es un nuevo Nupacarabo. Él tiene un liderazgo tremendo con todas las clases, todas las etnias indígenas, y allí sí hay valores, hermano. Sí. En ese hombre hay valores que está resaltando toda aquella civilización de nuestros ancestros que hemos llamado hasta salvajes, y ellos nos están dando una lección de dónde está la dignidad, dónde está la verdad. Por eso a ese indio no lo han podido sacar y no lo van a poder sacar de Bolivia. Allí está una fuerza moral tremenda, sí. Y están dando testimonios allí en esa cumbre. Y también me gustó la imagen de ver la conversación que tuvo Obama con Raúl Castro, porque es un acontecimiento también interesante. Ya Cuba dijo que ellos no vuelven a la OEA más, pero que fueron a esta cumbre para buscar precisamente esa reconciliación, entre comillas, ¿no?, entre Estados Unidos y Cuba. Pero lamentablemente vimos la conversación, pero no oímos lo que estaban hablando. Sí. Entonces, bueno, yo me imagino que los medios de comunicación nos harán el favor de transmitir ese intercambio, que debe haber sido interesantísimo de ver qué se dijeron unos a otros. Y algo que me parece importante también resaltar, y eso lo han resaltado los medios,
creo que Rosa tiene un comentario sobre eso, de que ya Obama rectificó de boca de que no, que Venezuela es una amenaza. Yo, como lo dije en un artículo que podemos traer aquí, yo se los voy a dejar porque voy a salir de vacaciones de hoy en 15, y yo les voy a dar ese artículo donde yo sí digo que Venezuela sí es una amenaza no para el pueblo norteamericano, sino para el imperio. ¿Por qué? Porque Venezuela está jugando un papel de concentrar y organizar a los pueblos que el imperio manipulaba y le está quitando su hegemonía, pues. Claro. Entonces, en eso sí es una amenaza, y tiene razón el imperio con ver una amenaza en Venezuela. No, que Venezuela no sí es una amenaza, pero ¿qué tipo de amenaza es? Porque Venezuela está levantando la conciencia histórica de los pueblos latinoamericanos para que no se sigan dejando manipular ni por el imperio norteamericano ni por ninguno. Pero tú querías decir algún comentario sobre ese decreto para cerrar, ¿no? quería dejar algo muy interesante, porque es que justamente se ve obligado Obama a emitir ese comentario de que no es una amenaza, porque él no se esperaba el poder mediático con el cual se iba a encontrar. De hecho, a nivel internacional, a nivel de tweets, Venezuela causó revuelo, porque es uno de los pocos en que tomó posesión, inclusive a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que además de eso se encuentra con una América unida. Entonces él tenía que manifestarse, porque no es posible que su patio trasero, como ellos llamaban, esté unido. Entonces él tenía que tener una posición, por lo menos manifestarla. Pero ¿qué pasa? Que eso ha sido de boca. Nosotros sabemos que todo, cuando se firma un documento, eso se anula, es cuando hay otro documento que diga que está anulado. Eso no se ha hecho. Claro. Entonces, hasta que eso no se haga, igualmente eso está escrito, y todo lo que esté escrito allí puede proceder. Claro. Entonces, eso debe seguir adelante y seguir la presión. En este momento, en la Cumbre de las Américas, es importantísimo la toma de decisión. Si no hay una toma de decisión en que manifieste que va a presentar ante el Congreso, porque eso no fue Obama, fue el Congreso, ¿verdad? Y que en el Congreso, entonces, de allí salga el documento rectificando, entonces no se ha hecho nada. Es lo mismo, Rosa, que pasa con el problema del bloqueo a Cuba. Sí. Es decir, hay un acercamiento, pero no puede haber unas relaciones completas entre Estados Unidos de respeto mutuo. Claro. Porque se trata de unas relaciones comerciales, simplemente respetando las distintas ideologías de los países, pero el bloqueo no solamente se puede decir en teoría, sino que hay que hacerlo en la práctica. Y con las leyes esas que... Eso es así. Quitar la ley Burton y la ley Burton, que son leyes absurdas, arbitrarias. Bueno, eso hay que derogarlo. Exacto. Para que verdaderamente haya sinceridad en unas nuevas relaciones. Yo creo que es importante eso. Ahora, nosotros como cristianos exhortamos a buscar precisamente la unidad en la diversidad. Yo creo que ya esas actitudes de todo o nada, si tú estás el 100% conmigo, estás conmigo, pero si tienes el 90% nada más, yo te rechazo, eso tiene que acabarse. Tenemos que entender de que vivimos en un mundo pluripolar y tenemos que tener relaciones aunque pensemos distinto. Y el problema sigue habiendo, el problema económico, que a mí me gustaría que tú, todavía tenemos unos minutos, Johnny, nos explicaras un poco, porque el lema de la cumbre precisamente es prosperidad y equidad. ¿Cómo puede haber prosperidad y equidad? ¿Es posible haber prosperidad y equidad? Eso se puede lograr porque tenemos países latinoamericanos con distintos gobiernos, con distintas tendencias, pero creo que hay valores que nos pueden unir, ¿no? Cuando hablamos de prosperidad y equidad, no debe ser un paradigma, eso puede existir. Si realmente el dinero que se invierte para armar a los países, para que entren en guerra, se invirtieran en otro tipo de cosas, como en cosechas, como para alimentarnos, para vivir mejor, en medicina, realmente, bueno, yo no hablo tanto de medicina porque ese es otro tipo de corporación, ¿no? Pero yo creo que sí, de verdad, que si nosotros podemos tener prosperidad y verdaderamente equidad, nosotros tenemos que aprender a vivir
la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, donde vivamos un mundo precisamente sin frontera, donde todos seamos hermanos, donde podamos aprender nosotros la equidad de los animales, que ellos agarran, vuelan de un sitio a otro, de un continente a otro, consiguen alimento aquí, consiguen alimento allá, y no tienen aquella cuestión ni el problema de la visa, ni vamos a estar viviendo con problemas personales. El egoísmo es todo lo contrario al amor, y mientras nosotros sigamos viéndonos por tipo de raza, fulanito es negro, fulanito es chino, fulanito es blanco, fulanito es catire, y no nos demos cuenta que realmente somos almas e hijos de Dios y podamos vivir como hermanos, en ese momento realmente vamos a tener la prosperidad y la equidad, porque realmente en ese momento vamos a ser hermanos. Cuando aprendamos a vivir como una familia, cuando nosotros somos una familia de 3, 4, 5, 10, 14, 50 personas, nosotros estamos trabajando en nuestra casa por la prosperidad y por alimentarnos precisamente todos, y sobre todo vivimos como una manada, como lo vemos con los animales. Pero cuando nosotros nos demos cuenta en realidad que somos una gran manada de almas, que somos hermanos, que podemos vivir juntos, en ese momento se acabará la guerra, podremos vivir en amor y podremos vivir en paz. Sí, Pablo, yo quería cerrar justamente con esto de las conciencias, y ya que me estás mencionando esto, que nosotros, en este momento que están en la Cumbre de las Américas, se están discutiendo lo que es el ALCA y el ALBA de nuevo. Y no tenemos que tomar conciencia que el libre comercio no puede traer prosperidad. ¿Por qué? Porque entonces va a estar por encima de las personas que no tienen las condiciones, y entonces va a estar el poderoso por encima del que no puede producir. Y yo invito a las personas que nos están escuchando, porque ya estamos cerrando, busque, infórmense en qué consiste la balanza de pago. ¿En qué consiste la balanza de pago a nivel de una nación? Para que usted vea lo importante que es saber ahorrar divisas, para que usted sepa por qué debe de tener unas normas, y vea el ejemplo de su casa, cómo se produce, el que trabaja, llega un ingreso, pero si usted gasta más, no tiene cómo después cubrir sus necesidades, porque ya todo lo pagó. Ese es el caso de lo que son las divisas. Entonces yo invito, nosotros debemos aprender a ahorrar, a ser economistas de nuestra casa. Pero si nosotros no conocemos los conceptos básicos, entonces ¿cómo va a haber equidad? ¿Cómo va a haber armonía si estamos perdiendo la base de todo, que es saber el equilibrio entre lo que tenemos y lo que debemos pagar? Bueno, pues ese es un tema ahí que se los dejo a ustedes ahora que yo voy a ir de vacaciones, pues para que puedan desarrollarlo en programas siguientes, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar el resultado de esta cumbre que hoy termina, tengo entendido, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya la otra semana podríamos reflexionar un poquito más sobre el resultado de la cumbre, que ya adelantamos que no al ALCA y sí al ALBA, ¿no? ¿Verdad? Y podemos hablar un poquito sobre esas dos tendencias. Un programa posterior puede ser la semana que viene o la otra, depende un poco de las circunstancias de la semana. Bueno, nos tenemos que despedir, creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Sí, bueno, le damos las gracias a nuestros hermanos Jesús y Nelson en las cámaras y en los controles de TV Caricuao, a Manuel Maldonado y a Rafael Fernández en Radio Macarao, y Rosa Mireya, a Pablo, al Espíritu Santo, productor de este programa, que nos toma a nosotros como instrumento, a nuestros queridos radiousuarios. Y bueno, le damos las gracias a todos por sintonizarnos. Recordamos nuevamente que nos pueden ver por el canal YouTube, nos pueden seguir semanalmente, gracias a nuestro hermano Nelson, que se encarga semanalmente de montar el programa. Bueno, gracias a todos, y Pablo, para la bendición final. Bueno, yo quiero terminar simplemente con este mensaje que el padre Numa Molina nos regaló en el editorial de nuestro programa. Recuerde que la conciencia tiene que nutrirse de valores, que es una responsabilidad de la familia, de educar la conciencia en valores, y como esto es un programa cristiano, en valores cristianos, en principios cristianos, para tener esa nueva sociedad que todos aspiramos, prosperidad verdadera, no solamente a nivel económico, sino a nivel espiritual, con equidad, es decir, con igualdad, según las necesidades de cada cual se debe de recibir, como así lo manda el Evangelio de Cristo. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga, y que tengamos una semana feliz, justa y próspera. Amén. Hasta la próxima semana.
Amén. Sigan ustedes con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricó, nuestras emisoras locales participativas y comunitarias.